familia todos son bien dragones y me pidieron para esta Navidad que les preparara una pierna de puerco en salsa de 4 chiles, súper deliciosa y bien fácil de preparar. Y para la salsa vamos a necesitar 8 chiles guajillos. Y a estos solo les vamos a retirar la colita y abrirlos por la mitad para quitarles todas las semillitas y venas. Y también voy a utilizar 2 chiles anchos secos y le vamos a hacer lo mismo, retirar la colita y semillas para que te queden así, bien limpiecitos. También voy a usar 4 chiles morita, pero a estos solamente les voy a retirar la colita, nada más. Y para darle un poquito de picor voy a agregar 6 chilitos de árbol, papá, así como están. Solamente los vamos a lavar todos los chiles con agua para quitarles la tierra que puedan traer y los vamos a poner a cocer en una ollita con 1 litro de agua. Los tapamos y dejamos que hiervan unos 10 minutitos a fuego medio alto. Y ya que están aguaditos, agregamos todos los chiles al vaso de la licuadora. Y a esta salsa le voy a agregar una cabeza de ajo completita. Y un tip para ayudar a pelar los dientitos es ponerlos en un vaso de vidrio, los cerramos y lo vamos a agitar con mucha fuerza. Y en menos de 1 minuto, todos los dientitos se van a pelar como por arte de magia. Y en una ollita vamos a agregar unas 4 cucharadas de aceite de oliva y 50 gramos de mantequilla con sal. Y agregamos todos los ajitos ya peladitos. Estaremos meneando por alrededor de unos 15 minutos a fuego medio o hasta que veas que los ajos ya están doraditos y están aguaditos. Los retiramos y los agregamos al vaso de la licuadora con todo y el aceite. Y para ayudar a que se licúe mejor, voy a agregar media taza de jugo de naranja y también 1/8 de taza de vinagre de manzana o también puede ser el vinagre blanco y media taza del agua en donde cocimos los chiles. También voy a agregar una cebolla blanca medianita entera, solo la vamos a cortar en 4 partes. Y de condimento voy a agregar 1 cucharada de orégano seco y para darle mucho sabor le vamos a agregar 3 clavitos de olor y vaya que aportan sabor y 1 cucharadita cafetera de pimientas enteras, también 1 cucharadita de pimienta y comino en polvo. Agregamos también 1 cucharadita de canela en polvo, 2 hojitas chiquitas de laurel, porque así las tengo yo chiquitas, pero si tienes grandes, solamente 1. Y de sal voy a agregar 3 cucharadas, o puedes ponerle sal al gusto, como tú quieras. Y por último, media cucharadita de tomillo seco. Ya solamente licuamos por 2 minutitos para que quede bien molidita esta salsa y no tengamos que colarla. Yo voy a utilizar una pierna de cerdo sin hueso. Esta pesa casi 3 kilos, pero como está un poco abierta o desparramada, pues la vamos a amarrar con hilo de cocina para que quede bien apretadita y toda bien juntita. Voy a poner unos 5 hilos bien amarraditos a todo lo ancho de la pierna y a lo largo voy a utilizar 2 hilos para que la carne no se me salga por los lados y pueda manipularla con más facilidad. Y ya que la tenemos toda bien amarradita, vamos a cortar el exceso de hilo y ponemos esta piernita en una charola o en una pavera. Ya solo la vamos a bañar con toda la salsita que hicimos y que te quede bien cubierta por todos lados. Le damos la vuelta y agregamos toda la salsa, que no te quede nada en la licuadora. Y eso sería todo por el momento. Ya solo tapamos con aluminio o con una tapa y esto se va para el horno, que ya lo tengo precalentado. Lo vamos a dejar 1 hora y media a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Y yo voy a acompañar esta piernita con unas papitas de galeana. Aquí tengo 1 kilo o son como 17 papitas. Solo lo vamos a cortar en 4 partes. También voy a agregar 5 zanahorias medianas, que estas ya están bien peladitas y lavaditas. Solo las voy a cortar en pedazos medianitos, así merito. Pasando la hora y media, sacamos la pierna del horno y con mucho cuidadito vamos a agregar lo que son las papas y las zanahorias alrededor de la pierna. Con mucho cuidadito porque nos podemos quemar. Eso está ardiendo. Ya solo la vamos a bañar con su mismo jugo. Lo tapamos nuevamente y lo volvemos a meter al horno durante 1 hora más a la misma temperatura. Pero 30 minutos antes de sacarlo, le vamos a retirar la tapa. Y para saber si ya está bien cocido, vamos a insertar un termómetro a la mitad y nos debe de quedar de 65 a 70 grados centígrados internos. Ya solo lo vamos a bañar con sus juguitos nuevamente y lo dejamos 30 minutos más para que termine de dorarse. En total estuvo 2 horas y media en el horno. Son más o menos de 40 a 50 minutos por kilo y esta piernita ya está lista. La sacamos del horno con mucho cuidadito y yo la voy a pasar a este refractario para presentarla con sus papitas y zanahorias por todo alrededor, pero con mucho cuidado, porque este chile mancha todo lo que toca. Bañamos esta piernita con el jugo que
soltó y mira qué rico se ve. Yo puse unos elotitos amarillos en la freidora de aire unos 15 minutos para que agarraran este color doradito. Y mira qué ricura de pierna. Esto sí es una cena navideña. Ya nada más vamos a partir 1 o 2 pedazos de esta pierna para servirnos, que ya se me hace agua la boca. Mira qué suavecito se parte. Y ten cuidado con los hilos que le pusimos. Quítaselos antes de comérselos, ¿eh? No queremos accidentes. Uf, qué rica se ve esta pierna. Vamos a acompañar con 2 elotitos y también papas y zanahorias. Sírvete lo que tú quieras para que llenes. Y le ponemos de los jugos que soltó y mira qué delicioso se ve este platillo gourmet. En ningún lugar te lo sirven así de espectacular. Uf, vamos a cortar un pedacito que ya no aguanto el hambre. Y ahí con su permisito. Guau, qué rico. No hay palabras para describir lo delicioso que está esto. Súper suavecita la carne y en su punto de sal. Y pica muy poquitito. No, hombre, está perfecta. Y también vamos a probar las papitas con zanahoria. Exquisitas, bien cocidas y suavecitas. Y en serio, que la salsa de los 4 chiles está riquísima. Se sienten los sabores de las especias. Todo esto se complementa perfectamente. Tienes que prepararlo para tus reuniones, para las posadas o para la noche navideña o hasta para vender, como siempre te digo, a la comadre chismosa para que no cocine nada. Vas a ver que les va a encantar. Esta pierna rinde para unas 6 personas bien serviditas. Vas a ver que te lo van a pedir siempre. Pero si te gustó esta preparación, ya sabes qué hacer. Regálame un super like bien grandototote y déjame acá abajo un comentario diciéndome qué tal te quedó si lo preparaste, ¿ok? Y mándale este video a la comadre. Y si quieres más recetas como esta, pues sígueme en mi página de Facebook, El Saborcito Rojo, o en mi canal de YouTube. Yo soy tu amiga Alma desde Monterrey y yo me voy y me despido con muchos besos y abrazos. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Y me voy comiéndome esta piernita. Prepáralo. Buen provecho y ¡Feliz Navidad! ¡Los quiero! ¡Vámonos!